Nací en Pamplona, básicamente era un PTV de toda la vida, que es un Pamplona de toda la vida. No me quería mover de Pamplona, yo era feliz en Pamplona, tenía mi grupo de amigos en Pamplona, todo era maravilloso en Pamplona. Y llegué a la universidad y todo el esquema vital que tenía en la cabeza cambió. Y dije, yo no quiero volver a Pamplona, no porque no me gustara Pamplona, sino porque quería ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las mejores profesiones para conocer el mundo? Pues el periodismo, ¿no? Entonces me licencié en Ciencias de la Información, luego hice un posgrado en el Instituto de Empresa, os contaré luego un poco cómo me reinventé, pero básicamente antes de empezar toda esta carrera, lo que es en la universidad, yo ya desde muy temprano tuve experiencias profesionales y yo creo que eso es muy bueno en cualquier momento de la vida, que tengamos diferentes experiencias profesionales para tener diferentes tipos de aprendizajes. Yo he limpiado fábricas, he trabajado en la cadena de montaje, he sido ayudante topógrafo en una obra y en todos esos trabajos he aprendido casi más que en una redacción de periódico que luego montando mis propias empresas, ¿no? En el periódico empecé muy joven, desde segundo de carrera yo ya empecé a trabajar por una sencilla razón. Nadie quería ir al seminario de información económica, era un sitio que estaba ahí apartado, todo el mundo quería ser pues, periodista radiofónico, pero deportivo, musical, la economía no le interesaba a nadie y básicamente 2 o 3 alumnos por graduación íbamos allá. Ese seminario lo bueno que tenía es que te conectaba muy rápidamente con el mundo profesional y yo desde segundo de carrera ya pude estar haciendo prácticas. Vine aquí a hacer unas prácticas a Madrid y me enamoré de la ciudad y de la profesión y dije, a por ello. La carrera profesional mía en el periódico fueron 5 años, súper cañeros, viajé un montón por Europa, me centraba sobre todo en información ferroviaria, industrial, aeronáutica, todo lo que tuviese que ver con innovación dentro de la industria. Y desde siempre yo quise hacer en el periódico cosas diferentes además de escribir, entonces me pegué mucho al equipo de infografía dentro del... este periódico se llamaba La Gaceta de los Negocios, os sonará porque luego lo compró el Grupo Intereconomía y la convirtió en algo así como el jueves de los fachas, le suelen llamar, ¿no? Era un periódico económico de toda la vida y luego lo convirtieron en un panfletillo que no se sabía muy bien para qué funcionaba, ¿no? Pues durante 5 años la verdad es que todo fue una pasada, aprender, hasta el punto que en ese último 5.º año, en junio, por un viaje inaugural que hace el A380, el avión más grande del mundo, lo decidimos cubrir, en lugar de con un artículo, con una infografía, ¿no? Y esa infografía pasan los meses y acaba recibiendo un premio Malofiev. Ese premio Malofiev es como un Oscar a la infografía. Ahí nos dieron premios al New York Times, a The Guardian y a nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginaros en la redacción, un periódico pequeño, todo el mundo contento, brindando, nos han dado un premio a nivel internacional. Bueno, pues a los 2 meses nos despidieron el 80% de la plantilla, ¿no? Como agradecimiento, nos dijeron, venga, a por ellos, ir a la calle y que lo vais a petar. Y realmente, en ese momento, todo fue indignación, todo fue enfado, pero con el tiempo, y lo he hecho incluso, yo tengo que dar las gracias a la gente que tomó esa decisión, porque yo ahí seguramente tenía una carrera profesional que se iba a quedar en una línea, en una vía más viva o más muerta, pero gracias a esto me ayudó a espolearme y a decir, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Y entre ese ahora qué, en unas cervezas de estas de indignación, el grupo que habíamos ganado el premio, dijimos, si nos han dado un premio internacional en lo que tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer, por trabajar para otras personas, ¿por qué no hacemos una empresa que se dedica a esto y en lugar de hacer infografía para periódicos, ¿por qué no hacemos infografía para empresas? ¿Por qué no hacemos comunicación visual para fundaciones, para gente que tiene que explicar cosas al final, ¿no? Proyectos, bueno, básicamente fundamos la empresa cuando conseguimos, y como en paralelo de conseguir lo primero que hicimos fue una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, toda la infografía, no sé qué, se cumplía algún aniversario, no me acuerdo, soy muy malo para las fechas y para los nombres. Y gracias a ese contrato, primero se metió una persona en la empresa y luego acabamos entrando los 4, progresivamente entrando los 4 en la empresa. Durante 5 años trabajamos para BVA, Bankinter, Ferrovial, FCC, Qualcomm. Hemos hecho infografía y visualización de datos para todo, desde contar cómo es un seguro médico hasta contar la estructura de los resultados económicos de un banco como el BVA. Hicimos infografías para explicar cómo eran los puentes de Montabliz, allá en Asturias, infraestructuras de todo lo que os podáis imaginar, tanto financiero como lo que tendrían que ser con obra pública.
Y básicamente lo que hacíamos era eso, intentar ayudar a lo que antes era una nota de prensa, convertirlo en algo visual, en que tuviese una fuerza comunicativa, ¿no? La verdad que el impacto fue muy bueno, las campañas funcionaban muy bien, y por así decirlo, el hito principal que tuve yo en esa época fue trabajar en el Centro de Innovación de BBVA, ayudándoles después de 3-4 años que estuvieron trabajando en innovación, en cosas como movilidad urbana, salud, cuestiones muy alejadas de un banco, poder implantarme con ellos y trabajar con ellos tanto la comunicación interna como externa de la compañía. La verdad es que fueron años muy interesantes porque trabajamos con gente del MIT, de Google, por allá pasaba la verdad que gente muy potente, ¿no? Pero en todo ese camino yo fui perdiendo algo de chispa y fui perdiendo algo de ilusión y fui perdiendo algo de esa energía, ¿no? Y yo tengo dos indicadores muy claros, que es lo que me cuesta dormir por las noches y cuando me levanto, lo que me cuesta salir de la ducha. Cuando me pego una ducha muy larga, cuidado, porque eso es que estoy ahí con el run. Si estoy con energía, yo me meto en la ducha, me ducho, y ya estoy pensando salir, ya estoy pensando en el día, qué voy a hacer. Como me meto en la ducha y empiezo a mirar el chorro del agua, y me quedo así, y empiezo a pensar, y digo, qué pereza ahora. Pues empecé a tener sensaciones que tenía cuando trabajaba para otras personas, trabajando para mí. Fue como un año y fue una situación muy compleja, porque dices, joder, he hecho una empresa con gente, compañeros a los que admiro, con los que trabajo muy bien, con los que un porcentaje altísimo de las cosas que tienen que ver, porque obviamente en estas relaciones profesionales hay cosas buenas y cosas malas, esto no es una fiesta ni mucho menos, pero no tenía la misma energía que al principio, no tenía esa motivación tan fuerte. Y durante un año fui aguantando, fui cambiando, tuve momentos mejores, peores, y en un momento determinado tuve que decir, hasta aquí hemos llegado, porque yo no estaba siendo fiel sobre todo al proyecto, ¿no? Es decir, esto casi es una relación personal, al nivel de una relación padre-hijo, al nivel de una relación de pareja. Esa misma energía, ese mismo confiar en el otro, eso está ahí, ¿no? En el tema de los socios sobre todo. Y bueno, básicamente me fui desenamorando del proyecto y hice un topicazo que es el no es por ti, es por mí, y tuve que dejar la compañía. Me fui con una mano delante y con otra detrás el día que lo anuncié. Luego tuve mucha suerte de que hubo gente interesada en mi participación y pude vender mi participación. Visual Thinking es un proyecto bestial, siguen siendo unos profesionales como la copa de un pino, les va mejor que cuando estaba yo, y la verdad que es una empresa que tiene mucho recorrido. Pero yo personalmente necesitaba otro proyecto y básicamente no era mi momento ya ahí. Unos años antes yo ya empecé a picotear con el tema de la idea de Festtrip. Soy asistente de festivales de música, tampoco soy un loco de la música, tengo muchos amigos que saben mucho más de música que yo, tengo amigos que han ido a muchos más festivales de música que yo, pero yo iba a un festival de música y me acuerdo que la primera vez que fui me sentaba, sin meterme al mogollón, y me gustaba mucho, además en las discotecas me pasa lo mismo, me gustaba mucho cuando está muy lleno ver a la gente. Y cómo se lo pasa, y cómo hablan entre ellos, y cómo esa chica intenta ligar con ese chico, y cómo ese chico intenta ligar con esa chica. Y ver todo lo que se genera en torno a un tío que está tocando, a un DJ que está allá, todas las cosas que se generan, ¿no? Entonces, esa idea, digitalizar parte de esa experiencia en el Durante, fue el híbrido. Empezamos haciendo una aplicación para el Durante, porque las aplicaciones de festivales no nos gustaban. Pivotamos un poco, nos dimos cuenta de que esto todavía estaba en Visual trabajando. Porque una de las cosas que tenemos así también es que ¿para qué vas a tener solo un trabajo, ¿no? ¿Y para qué vas a tener solo un proyecto? Si luego los fines de semana pues un colega te lía con una cosa, tú te lías con otra, y ¿para qué vas a dormir, no? Entonces, bueno, básicamente fui madurando esa idea, y cuando tomé esta decisión de dejar la compañía, se convirtió como en, bueno, quiero hacer algo con esto, pero no sé lo que es, ¿no? Y básicamente, Festtrip es un proyecto que ha evolucionado conmigo. Yo empecé yendo a festivales de música con 18 años, me tiraba en un camping, dormía, no dormía, no era la parte que no era pasármelo bien en el festival, no le prestaba ninguna atención. Fui cumpliendo años y sobre todo
A partir de los 30, que ya tienes el primer trayazo en la espalda y tal, ostras, lo del camping, tela. Y como se ponga a llover, pa' tu prima. Entonces, yo empecé a darme cuenta que la parte turística de esa experiencia estaba totalmente dejada de la mano. Muchos medios de comunicación hablan de la música, de los artistas, de lo que pasa en el festival, del line-up, pero muy poca gente estaba centrada en cómo mejorarte el tiempo que pasas fuera del festival. Y hicimos una cuenta muy rápida que es, oye, de un viaje desde que sales de tu casa hasta que vuelves a tu casa a un festival de música, ¿cuánto tiempo pasas dentro del festival? Y de repente, eso es el 35%. Ostras, ¿y el tiempo que pasas fuera del festival? Eso es el 65%. Tengo cientos de medios de comunicación haciendo contenido y dando cuestiones para estos 35%. Y este 65% no tengo absolutamente nada. Ahí hay una oportunidad. Entonces, nos lanzamos, o me lancé en ese momento, en esa dirección. Como os acordáis, os he dicho que trabajar en el Centro de Innovación de BBVA fue una oportunidad muy grande y fue una oportunidad muy grande hasta el punto de que ahí, sin yo saberlo, descubrí a mi primer socio en este nuevo proyecto. Y fue una cosa un poco como lo que estoy haciendo ahora con vosotros. Le conté esta historia con un poquito de HTML y algo montado y sin yo pedirle nada, 2 días más tarde recibí un correo electrónico que me decía: no puedo apoyarte con tiempo, pero creo que puedo apoyarte con otras cosas, me encantaría ayudarte en Festtrip. Bueno, pues de repente me encontré con esa situación de decir, ostras, yo no contaba con... Esto era como un proyecto más personal, no contaba con ello. Bueno, la verdad es que es Marcelo Soria, que es la persona que se sumó al proyecto. Seguramente como emprendedor es mi mayor hito que haya conseguido, porque primero conseguí, sin pedirle que entrara en el proyecto, que entrara, y segundo, sin pedírselo, he conseguido virlarla a uno de los mejores profesionales de BBVA y que se venga conmigo. Yo no creo que vuelva a hacer algo que a mí humanamente y personalmente me llene tanto como ver a una persona de un nivel bestial que está en una empresa con una situación muy buena, que vea un proyecto y que diga, voy a dejar esto, esta estabilidad, esta situación, esta carrera, porque realmente había mucho por hacer por allá, y me voy a meter con este tío que me he encontrado y que he estado trabajando un año con él y a sacar esta idea adelante, ¿no? No sé qué va a pasar con Festtrip. Llevamos desde febrero del año pasado. Mi salida de la otra empresa tardó unos 4 o 5 meses en considerarse todo y en cerrarse todos los acuerdos y todas las firmas y todas estas cosas. Y llevaremos realmente 7 o 8 meses en el que lanzamos la plataforma, una primera versión de plataforma, lanzamos otro segundo nivel de plataforma y de repente me he encontrado con un proyecto totalmente diferente que el primero, porque el primero estaba facturando desde el primer día. Y esto es una startup. Y resulta que las startups tienen inversores y tienen fondos de inversión y tienen que crecer mucho y los ingresos al principio no importa, porque lo que importa es la atracción. Y de repente digo yo, joder, si es que esto de hacer empresas, que pensaba que ya me lo sabía, me he metido en una que no tengo absolutamente ni puñetera idea de lo que hay que hacer. Porque tú ves nuestros planes de empresa y claro, allá van a pasar cosas maravillosas, pero aquí hace un frío de pelotas. Entonces, me he encontrado con un formato de compañía que es totalmente diferente a lo que yo tenía. Es 100% digital, cuando yo venía de un mundo analógico digital, y es una estructura económica de tracción de todos esos componentes que yo no lo he vivido y no tengo esa experiencia. Con lo cual, el reto para mí es bestial, porque es empezar desde cero de verdad, ¿no? Y es lo que os digo, no sé lo que va a pasar. Yo no sé si dentro de 6 meses voy a poder venir aquí a contar esto y decir que trabajo en Festtrip, porque como toda empresa tiene una situación en la que ahora mismo todo apunta a que va en una dirección muy buena, pero la realidad es que es ahora mismo una empresa de reciente creación, es una cuestión que es complejo adivinar dónde va a estar dentro de 6 meses. Y ahora vamos a hablar un poco de esas ideas. Este es el resumen de mi carrera profesional.
esto es lo que yo he hecho. Y yo lo que os traigo, que es un poco lo que me pidieron también y que a mí me parece que está súper bien, son ideas y reflexiones que yo he tenido en cuanto a estos años. La primera idea es la palabra emprendedor. Hay una furia con esta palabra y esto es un ejemplo de esta furia. Y es una furia que es buenísima, porque yo me acuerdo cuando estudiaba que no es que solamente nadie te dijera, oye, ¿por qué no montas tu proyecto en la universidad? Yo recuerdo un caso concreto del proyecto final de carrera, que unos chicos estaban súper ilusionados con lanzar ese proyecto, y recuerdo a más de 2 y 3 profesores diciéndoles, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Dejaros de... venga, poneros a trabajar. Es cierto que era una época en la que más o menos, es una época 5 o 6 años antes de la gran crisis, había cierto dinamismo económico, eran unos tíos muy brillantes, pero me acuerdo perfectamente, y no se me olvidará nunca, que la gente les recomendó que no emprendieran. Y ahora estamos en la otra moneda de la cara, que es, ahora hay que ser emprendedor. Y yo creo que la respuesta de que ser emprendedor es sí, pero yo también creo que ser emprendedor no tiene por qué ser sinónimo de ser empresario. Son dos cosas muy diferentes. Y hay cuestiones que tienen que ver con ser emprendedor, tener autoempleo, ser una pequeña pyme, ser un empresario, y creo que son conceptos que hay que intentar, ahora que estamos en medio de una furia, hay que intentar separarlo, porque lo bueno de todo este cambio es precisamente el concepto de emprendimiento. Y el concepto de emprendimiento tiene que ver con, sobre todo, no conformarse, y tiene que ver con arriesgar. Y arriesgar, los que venimos del mundo de la economía, o por lo menos lo hemos tocado tangencialmente, o hemos pasado por una escuela de negocios, es una de las reglas mágicas, que es que cuanto más arriesgas, más posibilidad tienes de ganar dinero. Pero también cuanto más arriesgas, más peligro tienes de pegarte una buena chufa. Entonces, yo creo que es muy bueno que entendamos que hay que conseguir aptitudes emprendedoras y que hay que emprender en muchas capas, tanto de la sociedad como de la empresa como del trabajo. Pero no hay que volverse loco con la idea de tener que ser una persona autosuficiente en la cuestión de yo voy a ser el próximo Amancio Ortega, yo voy a ser el próximo Mark Zuckerberg, yo voy a ser el próximo gran empresario. Simplemente con que ganemos la posibilidad de decir, yo no me voy a conformar con lo que tengo, yo quiero aspirar a más y yo estoy dispuesto a cometer riesgos en este camino, eso lo hagamos trabajando en una empresa propia, seamos autónomos o incluso trabajando en una empresa, y esto sé que es una cuestión, los intraemprendedores y todo esto que se habla tanto, pero yo creo que es súper valioso el hecho de decir. Y esto va un poco ligado a la siguiente idea, que es este porcentaje. No sé si se ven bien las explicaciones de abajo. El 90% de las empresas, durante el primer año de creación, no sobreviven. Esto es así. Y esto hay que estar preparados psicológicamente para ello. Y esto es bueno, es decir, que el 90% no pase es selección natural, es decir, pasan las mejores. Pero es que en ese no pasar hay gente que aprende muchísimo. Y ese aprendizaje que haces ni está en las escuelas de negocio, ni está en los trabajos, ni está en otro sitio, ni tu padre te lo va a contar. Entonces, hay que tener claro que emprender, crear una empresa, crear un negocio, es arriesgado y que hay un porcentaje altísimo de probabilidades de que esa primera idea o que esa idea no fructifique. Y eso no es malo, ¿no? Ahora viene la palabra tabú, que es el fracaso. No, es que este señor montó una empresa y fracasó. La palabra fracaso no tiene sentido al lado de esa vivencia. Una persona que ha montado una empresa nunca va a fracasar. Se podrá arruinar, le podrá ir mal, pero fracasar no ha fracasado. Fracasar fracasa el que se queda en su casa, sentado, viendo la tele, diciendo, ese no tiene ni puta idea, eso lo haría yo mejor. Y luego va y se va al ministerio o a su trabajo, clica, agacha las orejas, mete las horas que tiene que meter y se va a su casa. Eso, porque ese señor y esa señora va a llegar un día cuando se haga mayor, va a echar la mirada atrás y todas esas veces que decía, yo eso lo habría hecho mejor, le van a venir y las va a pensar y va a decir, ¿por qué cuando yo pensé en eso yo lo haría mejor, no me atreví yo a hacerlo mejor?
Yo insisto, montando un proyecto puedes arruinarte, pero no puedes fracasar. Y aquí venimos a otro concepto, que es la suerte. Yo creo que la suerte no existe. La buena suerte no existe. La buena suerte es la suma de muchas cosas que has hecho en tu vida, de muchas semillitas que vas poniendo en la vida, que en un momento determinado tienen un resultado. Y eso se ve hasta en jugar a la lotería. Si no juegas, no te toca. Con lo cual no es suerte que te toque, porque has jugado. A mí no me va a tocar seguro, porque yo no juego, pero al que juega le va a tocar. Y ese señor y esa señora han cogido, han arriesgado esos dineros y les ha tocado. Lo que sí existe es la mala suerte. Y la mala suerte está siempre a la vuelta de la esquina. Y tiene que ver con un concepto que es la fatalidad, y que es también una cuestión muy humana y muy de la vida. Pero eso no nos puede parar, es decir, que a mí salga por la calle ahora y me pueda caer una teja en la cabeza como me puede caer, no implica que eso me tenga que atenazar a mí y impedirme hacer las cosas que yo quiero hacer. Insisto, la suerte es un concepto en el que muy pocas veces vais a ver que sea inocuo. Siempre hay algo detrás que ha provocado ese resultado. Y ya nos vamos a una cuestión que va a tener que ver con vuestro día a día. Esta es la palabra que más veces vais a oír cuando decidéis montar un proyecto, que es el no. Os van a decir que no todas las veces que os imaginéis y muchas más. Y yo soy un poco yonki del no, porque me gusta que me digan que no. Sobre todo me gusta que me digan que no y luego convertir ese no en un sí, o darle una vuelta en unos meses y que esa relación que ha empezado con un no termine con algo parecido a lo que yo propuse en ese primer momento. Y creo que tiene que ver mucho con esa actitud que hay que tener en este tipo de vivencia. Si la primera vez que te dicen que no, te vienes abajo, o la segunda, o la quinta, o la 25ª, y dices, yo no valgo, un no hay que tomárselo totalmente diferente. Un no es como una respuesta que te están dando, que lo que te están explicando es, tienes que mejorar la oferta de valor que me estás proponiendo, y tiene que ser mejor, y tiene que tener algo que la complete más para que haga de esto algo que realmente se convierta en un sí. Vosotros imaginaros que Kobe Bryant o cualquier deportista de élite, el primer día que falla un raquetazo, el primer día que le pusieron un tapón, se hubiese ido a su casa. Pues esos súper grandes deportistas están ahora en su casa, pero habiendo ganado mundiales, anillos, todo tipo de cosas. Y es porque la primera vez que les dijeron que no, dijeron, te vas a enterar tú, ¿cómo que no? Y el no va un poco ligado con la flexibilidad y con esto que hablamos ante una respuesta negativa, ¿cuál tiene que ser tu respuesta? Para que todo proyecto tenga algún tipo de recorrido, tiene que ser sobre todo flexible. Cualquier proyecto empresarial que haya tenido éxito ha tenido no uno, sino muchísimos momentos de crisis total, de que esto se iba al garete, de que no había por dónde cogerlo, de que no llegaban los ingresos, de que ha habido un problema con el banco y no podemos cobrar las nóminas, lo que os podáis imaginar. Eso han pasado todos, absolutamente todos. Y me da igual hablar de Airbnb, de Inditex, de la que queráis. Ha habido un momento en el que han estado muy jodidos y han sido flexibles y han sido capaces de reinventarse y han sido capaces de analizar muy bien lo que estaba pasando y darle la vuelta. Volvemos al no. Un no es que te digan, por el momento no, y tú decir, voy a mejorar esto todo lo que pueda para que respecto a lo que he aprendido por lo que tú me has dicho que no, por eso es muy importante cuando te dicen que no, entender por qué te dicen que no, he conseguido hacer una propuesta de valor que está mucho más alineada con lo que tú realmente quieres, ¿no? Otra de las cuestiones claves con las que tenemos que lidiar es con la incertidumbre. Un proyecto empresarial es una gran marca de interrogación en el horizonte. Os lo he dicho antes, yo no sé dónde va a estar mi empresa hace 3 meses. No tengo ni la menor idea. Sé que tengo un plan, pero si yo miro cómo era el plan de mi empresa hace 6 meses y dónde estoy ahora, se parecerá en un 20, en un 25%, porque por este camino he tenido que adaptar muchísimas cuestiones de negocio, de organización de la compañía, de cuestiones que tienen que ver con cómo captamos tráfico para conseguir mejores rendimientos. Pero esto no tiene que ver solamente con nuestra empresa actual. En mi empresa actual me pasaba exactamente lo mismo. En mi empresa actual yo os puedo decir que de 5 años
más de la mitad de los meses teníamos dudas de que ese mes igual no cobrábamos. Es decir, como se ponga mal la cosa, este mes va a estar fastidiado. Y todos los meses, febrero o marzo, que es lo que llaman el síndrome del cuaderno en blanco, tú haces un año cojonudo con tu empresa, vas enero, 10.000, 30.000, 50.000, 60.000, llega diciembre, oye, qué año más cojonudo, qué bien, vamos a repartir beneficios, sí, no, tal, lo que tenga. Llega enero, tras enero, claro, la gente, los reyes, tal cual, está tranquila, llega febrero, pues este proyecto que iba a empezar en enero lo pasan a marzo, abril, y de repente estabas en febrero, en abril, y decías tú, joder, pero si es que no voy a llegar a julio, no llego, o sea, no hay manera, no van a salir. Bueno, pues al final se sale, ¿no? Y un poco de esto de la incertidumbre también hay que tener muy claro lo que hablábamos al principio, ¿no? De que eso puede ocasionar que al final, por mucho que te hayan ido bien 2 o 3 años, pues puede de repente no ir bien. Y no pasa nada, hay que ser humilde respecto a decir, es que las condiciones externas en un momento económico tan cambiante como el que vivimos pueden cambiar tanto que lo que tú ofreces puede no tener sentido. Y hay que pensar cosas como que Detroit, que es una ciudad arrasada totalmente, durante muchos años fue Silicon Valley, y que la sede donde está ahora mismo Facebook es la sede de una empresa que se llamaba Sun Microsystems hace unos cuantos años. Y Mark Zuckerberg hizo una cosa que es muy interesante, que es, hay un cartel, no sé si lo habéis visto, que sale así como el like de Facebook en la carretera, pero en la parte de atrás sigue estando el cartel de Sun Microsystems. Y Mark Zuckerberg hizo esto para que todos sus empleados no se olvidaran de que una vez esa empresa fue el Facebook de la época. Y creo que hay que trabajar con esto y que hay que tener esto presente, ¿no? Porque esto es una historia, esto es una peli de miedo. Yo paso miedo, pero, o sea, no es que no os podéis imaginar, yo soy hipermiedoso. Y es que creo que además ser valiente no va de no tener miedo, ser valiente va de hacerle frente al miedo. Yo creo que los que no tienen miedo no son valientes, son inconscientes, y son dos cosas diferentes. Y ser inconsciente y tener un grado de inconsciencia es cojonudo, pero tener un miedo, estar paralizado y ser capaz de armarte, de pensar, de coger aire y de darle la vuelta a la situación, creo que tiene un pozo que no tiene el, bueno, yo me pongo el mundo por montera y voy a por ello. Eso está bien, pero llega un momento en el que la inconsciencia puede ser bastante más peligrosa que el miedo, ¿no? Una de las cuestiones que ayudan con esto del miedo y que tiene mucho que ver es tu red. Yo pienso que las personas, y que cada vez más vivimos en un sistema de red, obviamente no os voy a contar milongas de Facebook tal y cual, pero tú no eres tú eres tú y tu red. Y normalmente tú puedes tener unas aptitudes que llegan hasta un nivel, pero tu red te las puede potenciar N veces. Y no hay que confundir red con tráficos de influencias y amiguismos, pero sí hay que tener muy claro que las puertas, una cosa es abrirlas solo y tocar, y otras veces es tener a alguien que toca esa puerta por ti, que ya la ha abierto y que dice, oye, fulano, creo que lo que tiene Mengano te puede interesar. Todo lo que sea conseguir relaciones profesionales basadas en la confianza profesional tiene que ser una tarea que está casi al mismo nivel que aprender economía, que aprender cuestiones técnicas del negocio en el que estéis. Tenéis que tener un poco de obsesión con lo que es que tu red sea cuanto más grande, mejor, y cuanto más rica, es decir, no es tener conexiones por tener conexiones, es detectar también tus carencias y saber dónde tú puedes necesitar ayuda o dónde hay oportunidades en el negocio al que te vas a decidir y tener muy claro que tú tienes que tener conexiones ahí, o alguien, o pensar en tu red, quién puede tener una conexión con ese punto que estás buscando. Porque parece una tontería y por eso vuelvo a la milonga de Facebook, los grados de separación, LinkedIn y todas estas cosas, pero es verdad. O sea, si tú te pones a analizar tu agenda, siempre va a haber alguien que va a estar cerca del punto donde tú quieres ir. Yo no soy una persona muy fan del tema de los eventos, ni del tema de estas grandes ferias y estas cosas, pero hay que hacer un esfuerzo, no hay que estar todo el día por ahí,
pero hay que hacer un esfuerzo por ir a este tipo de cuestiones y participar en grupos, en meetups, en cuestiones más pequeñitas, porque de esa red nos va a devolver mucho. Y una de las cosas que no falla con este tema es que hay que ser muy generoso con la red. Es decir, la red te va a dar mucho, pero tú también tienes que dar un montón a la red. Entonces, ser generosos en los contactos, porque son como puntos que vas ganando y que luego la gente tiene memoria, y si a una persona le pides 15 números de teléfono y tú no le das no nada a cambio, sino simplemente es una relación de dependencia, no va a ser lo mismo que si tú con alguien, joder, esta persona me presentó a fulano mengano, voy a hacer un esfuerzo porque yo creo que alguien de mi red le puede ayudar a él. De verdad que creo mucho en este concepto. Porque también en el trono se está muy solo. Es decir, a un emprendedor, empresario, persona que lleva un negocio, en momentos puntuales tiene la sensación de que nadie le entiende. Los problemas que tienes tienen muy poca relación con lo que pasa en tu familia, con lo que pasa en tu entorno, y hay momentos en los que estás solo. Y yo me acuerdo de una serie que se llamaba Perdidos, que a mí me tocó en mi época de así pre y post universitario, y había una frase que me gustaba mucho que era: nacemos solos, morimos solos. Pues es muy verdad. Entonces hay que estar psicológicamente preparado y hay que saber que va a haber que tomar decisiones en soledad, que va a haber que pasar malos momentos en soledad, que tú muchas veces con tu equipo hay cuestiones negativas que te encantaría compartir con ellos. No por falta de transparencia no las compartes, sino porque tus miedos y esas situaciones igual un poco críticas no las puedes pasar hacia abajo, no las puedes filtrar. Entonces hay que estar mentalizados de que va a haber momentos de soledad. Y en estos momentos de soledad es muy bueno que tengáis, y aquí vais a hacer una red cojonuda y esto es muy bueno, y intentar mantenerlo. El único que te va a entender es un emprendedor, y el único que te va a entender es alguien que esté en una situación de haber montado un proyecto. Y eso es muy importante. Yo conozco muy pocos casos de proyectos individuales. No sé si luego igual en las preguntas, si queréis, lo hablamos, pero las empresas, los proyectos, tienen que tener varias caras. Y no somos hombres y mujeres del Renacimiento, tenemos conocimientos limitados. Hay que intentar buscar gente que te complemente y hay que ser generoso en esa búsqueda. Y hay que intentar ser muy serio en esa búsqueda respecto a centrarte en cuestiones profesionales. Si no sois fanáticos del trabajo de un amigo vuestro, no creéis una sociedad con un amigo vuestro porque sea vuestro amigo. Hacerlo porque no hay otra persona sobre la faz de la tierra con la que realmente querría que me complementase por ese lado, porque es un camino en el que al final va a primar lo profesional sobre lo personal, y las mezclas no siempre son buenas. Intentar tener un board de socios impar. Los board de socios pares son malísimos, porque si sois uno y uno, yo me pongo aquí, el otro se pone ahí y nos podemos pegar 6 meses. Y yo quiero hacer A y tú quieres hacer B y ninguno se mueve. Y si somos 4, nos ponemos 2 a un lado y nos ponemos 2 a otro. Un movimiento inteligente que yo nunca he conseguido, porque en mis 2 empresas hemos sido pares. Yo todo esto que os estoy diciendo que es cojonudo hacer, asumimos desde el principio, y igual no lo he dicho, yo la he cagado en todo. O sea, yo todo esto lo he hecho todo mal. Pero también por eso, porque lo he hecho mal un poco, os lo cuento, ¿no? Pero yo, que he tenido 2 empresas pares, os animo a tener empresas con número de socios impares. Y no solo con número de socios impares. Una empresa tiene que tener un líder. Porque las empresas son un poco como pasa con los dueños y con los perros, que de repente ves al perro y ves al dueño y dices, joder, si son iguales, ¿no? Los ves ahí paseando y se les empieza a poner a los dos la misma cara. Pues a las empresas les pasa eso. Y da la risa, y a mí también, pero tú ves una empresa, las superempresas, hasta en esas, pero ves una empresa chiquitilla como las mías, y ves a su dueño y
respiran lo mismo. Pero es que es muy sano que en una empresa tiene que tener un líder. Y a poder ser, tendría que ser una persona que en el arranque del proyecto tuviese hasta la mayoría de las acciones. No el 51, pero sí igual una parte importante. Porque es mentira que esa señorita, ese señorito y yo vamos a montar una empresa y le vamos a dedicar exactamente lo mismo y vamos a ir al 33%. Eso es mentira, os estáis engañando desde el primer momento. Habrá gente que aportará más capacidad de trabajo, más contactos, más capacidad comercial. Es una mierda, es súper incómodo, jode toda la ilusión del principio, pero en las bases de esa relación profesional entre los socios está gran parte del futuro de la empresa. Y en una empresa tiene que haber un líder. Y para lo demás, un pacto de socios, que me imagino que os habrán hablado mucho del pacto de socios, donde quede escrito punto por punto obligaciones de cada uno de los miembros de la empresa. Porque luego pasan cosas. Y lo que está escrito, está escrito. Y lo que está hablado de, no, pues cuando llegue el tercer año vamos a empezar a remunerar por un porcentaje por cada venta de un cliente que trae, ¿verdad que sí? Pum, cerveza, ven, sí, vale, vale. Llega el tercer año, uno está metiendo el 70% de la facturación de la empresa, ahí no pone nada. Aquí tenemos cada uno nuestra nómina, ganamos lo mismo, tenemos el mismo porcentaje de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas escritas. Porque al principio el proyecto es todo ilusión. Y al principio el proyecto es todo energía, y todo va de culo y te da igual, porque tú vas a tope, y a tope, y a tope, y a tope. Pero llega un punto que lo haces bien, 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 pum, pum, un año lo hago bien, 2 años lo hago bien, y de repente, pum, hay dinero en la empresa. Y se pueden tomar decisiones. Coño, ¿compramos muebles? Venga, sí, vamos a gastar tropecientos mil euros en muebles. Me voy a comprar un pantallota así. Me voy a remunerar, yo creo que debería tener un porcentaje de remuneración variable porque yo pum, pim, pam. Todo lo bien que tengáis argumentado el principio de la compañía os va a ayudar para que cuando vayan mal las cosas, pero sobre todo cuando vayan bien, esté todo claro. Y creerme que conozco muchas empresas que se han ido al garete, más cuando las cosas han ido bien que cuando las cosas han ido mal. Esta diapositiva igual tendría que haber ido un poco antes, pero va un poco con la mentalidad. Una persona que lleva un proyecto tiene que estar vendiendo, tiene que estar dormido y tiene que estar vendiendo. Tú vendes tu producto, vendes tu empresa, vendes a un inversor, le vendes a una persona que le quieres captar su talento para tu empresa, a un tío que quieres contratar porque es buenísimo, a una tía que dices, esta es una máquina del posicionamiento en buscadores. A esa le tienes que vender un proyectazo, a esa se la tienes que vender, pero como igual que estás vendiendo un producto al tío que te va a traer 50.000 euros a la empresa. Y eso es una cuestión sistémica del proyecto y de las personas. Todos los socios de una empresa tienen que vender y tienen que tener una actitud de venta siempre, desde el primer momento, y dormidos también. Vender es la clave, porque esto va de vender y vender. Y para vender os voy a dar un truco, y yo no lo sé, estoy seguro que muchas de las cosas os he dicho obviedades, pero esta es yo creo que es mi mayor aprendizaje en estos años. Tenéis que sonreír mogollón, porque la gente no lo hace, y entonces vas a ser diferente, y porque es muy jodido decirle que no a una sonrisa. Y es muy jodido creas una empatía, es que son majos estos, vienen aquí, míralos, con todas estas ganas, con esta actitud, con este tal. Esto es una exageración, pero frente a la otra diferencia, que es ser serio, ser maleducado, ser así, llegar a vender, bueno, me vas a reunir con el BVA y vas así, te vas a enterar tú, y han venido 45 antes que tú. Es muy importante que la actitud, y un poco lo que hablábamos antes de cómo se parece la empresa al líder, una sonrisa hace ganar muchísimo dinero, y la testosterona y las malas formas y los desplantes, creerme que hace perder muchísimo dinero. Y yo llego hasta aquí, antes de las preguntas, y sobre todo lo que quiero es daros las gracias, no solamente por estar aquí, que me parece, a mí personalmente, es la leche que estéis aquí escuchándome, pero os quiero dar las gracias por una cuestión que empata con lo del principio, que es que
estamos en un momento de unos cambios bestiales y hace unos años nos indignamos y hace unos años dijimos hasta aquí. Y ha habido gente que esa indignación la ha llevado hacia un lado y hay gente que la ha llevado hacia otro lado de muchas maneras. Y yo creo que la gente que estáis aquí, que estáis llevando estos proyectos y que estáis metiéndose en estos tipos de iniciativa, sois los que vais a ayudar a que este país o esta sociedad, o llamémoslo como queramos, va a ser mejor dentro de unos años. Entonces, ¿os parece que no, que esto lo hacéis porque vais a tener un trabajo mejor en el futuro? Esto que estáis haciendo es súper bueno no solo para vosotros, sino para todo el mundo. Y yo creo que hay que daros las gracias por coger vuestro tiempo, por la situación vital que tengáis y decir, yo aspiro a más, yo quiero ser mejor, yo quiero ir a más. Y de verdad que eso es de agradecer. Con lo cual yo por mi parte os doy las gracias. De corazón. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com